El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Inicialmente, la fecha que se conoce de Socorro es 16 de junio de 1683. Pero hay que aclarar algo muy importante, que muchos historiadores, inclusive lo decía Ramiro Gómez Rodríguez, Horacio Rodríguez Plata, que la fecha real de fundación de Socorro debería ser en el año de 1570. La pregunta sería ¿por qué? Si nosotros nos devolvemos la historia, obviamente, podemos decir que en el año de 1570 ya existía una capilla en la parte donde hoy en día se puede decir está la Basílica Menor. Eso se constató en los archivos históricos notariales que se encuentran en la Casa de la Cultura. Pero veamos cómo es el proceso para que surja el poblado del Socorro. Inicialmente, Martín Galeano fue uno de los conquistadores tanto de la provincia de Vélez como de la provincia comunera. Cuando Martín Galeano llegó a estas tierras, allá por el año de 1527, 1530, tomaron posesión de los terrenos de nuestros antepasados, los indios chanchones, pertenecientes a la familia Guane, y la familia Guane, ustedes saben que perteneció a la familia Chiccha. ¿Qué pasó en ese entonces? Martín Galeano entregó a potestad de algunos terratenientes de él la mayor parte de estas tierras. Hablemos de Poima, Oiva, hablemos de la zona de Ciscota, Simacota, hablemos aquí de la zona de Chanchón, Caraota, Mahavita y muchos lugares más. Los indios chanchones fueron sometidos por los españoles, lamentablemente, en las huestes de Martín Galeano. El pueblo de indios de Chanchón, que estaba constituido por muchos cacicazgos, en este caso el cacicazgo más importante fue el de Chanchón, ahí los padres franciscanos, recuerden ustedes que el primer convento que se construyó fue el de Vélez, el convento San Juan de Anjoy, dirigido por los padres capuchinos, quienes vinieron a edificar a estos indígenas, y ahí se empieza a dar la primera conversión de los indios chanchones a la religión cristiana o católica, y obviamente a quitarles parte del idioma chicha y que hablaran español. Inclusive los indios chanchones fueron llamados ladinos porque aprendieron muy rápido el idioma. Entonces, conjuntamente se construye el camino real que venía de Vélez a Girón. Recuerden que Chipatá, luego Vélez, luego Girón, son las primeras fundaciones que los españoles hicieron, o sea, pueblos de blancos. ¿Qué pasa entonces en 1570? En 1570 se avisa de que aquí en este lugar se construye una capilla. Recuerden ustedes que los españoles no permitían vivir con los indígenas, porque para ellos eran personas despreciables. Pero don Tomás Gómez, que inició la construcción de esta capilla, pues tuvo que contar con unas personas para tanto la construcción como para el sostenimiento. Obviamente que el lugar era a la vera del Camino Real, entonces sonó que en la parte alta se construyera un poblado de blancos, y don Tomás Gómez y los archivos describen muy claramente de que para poderse conformar la viceparroquia, para poderse terminar la iglesia, pues obviamente, y efectivamente los que se ubicaron en la parte alta de Chanchón, pues eran terratenientes, que daban hospedaje a los que pasaban para Girón
con bestias, con mulas, y entonces es cuando ya se conoce que hay un buen número de parroquianos que pueden sostener la parroquia, y efectivamente ya para 1682 se proyecta, obviamente, buscar los permisos para dar viabilidad a la parroquia de Nuestra Señora del Socorro del Valle de Chanchón. ¿Qué pasa? Los dueños de los terrenos son José Díaz Sarmiento y don José de Archila. Ellos eran vecindarios de Vélez. Cuando se ven ya invadidos, cuando se dan cuenta de que este es un lugar que puede convertirse económicamente importante, pues Chanchón lo único que le generaba a ellos era gastos. Entonces deciden construir un poblado, o más concretamente donar el terreno para que se empiece a edificar un poblado, o por obvias razones, en honor a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, y así efectivamente lo dice el archivo notarial, donde está el acta de fundación del Socorro del 16 de junio de 1683. O sea, este año estaríamos cumpliendo 341 años de la fundación del Socorro. Nos encontramos en un sitio muy especial para el Socorro. Esta era la antigua imagen que adornaba la entrada al Socorro en el sitio aquí del Terán. Hoy hay un monumento allá, muy recientemente hecho. Esta era la antigua imagen que estaba allí. ¿Y por qué iniciamos con esta temática? Porque la fundación del Socorro, esa fundación del Socorro tiene un carácter profundamente religioso, católico. Por tradición, desde hace muchos años, los socorranos hemos celebrado el 16 de junio como día de la fundación del Socorro. Específicamente, lo sucedido fue lo siguiente. Ese día, el 16 de junio de 1683, unos socorranos, para el Socorro de hoy, donaron unos terrenos para fundarle una parroquia y erigir un templo a la Virgen del Socorro. Eso tiene su parte de historia. Estos habitantes, en ese momento no estaba Socorro, en ese momento de 1683 el casco urbano estaba en la parte baja del Socorro, hoy vereda Chanchón. En aquella época era el poblado indígena de Chanchón. Y estos ciudadanos del poblado indígena de Chanchón, propietarios de terrenos en lo que es hoy el Socorro, donan unos terrenos para ese propósito. Otro aspecto un poco diferente sería el que sucede en otras ciudades, específicamente, por ejemplo, aquí en Colombia, donde sí hay un acto formal de fundación. Por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, Vélez, por ejemplo, Tunja, Santa Marta, el puerto de Santa Marta hoy, y Cartagena, y muchas otras, Santiago de Cali, Popayán, etc. Ellas tuvieron un acto formal, notarial inclusive, de fundación de la ciudad. Aquí en el Socorro no existe, no nos acogemos a ese acto civil. Primero se donan los terrenos, después se hacen unos trámites para crear la parroquia, posteriormente se crea esa parroquia y más tarde se le hace un reconocimiento civil. Para los historiadores que hoy plantean que el 16 de junio no es la fecha, digamos que por tradición en el Socorro reconocemos y respetamos que el 16 sería el día de fundación, porque nuestra ciudad tiene una característica mariana. Solo nos restaría complementar esto con el escudo del Socorro. Allí se representa una soberanía específicamente al término católico de la Virgen para los católicos.
Ya la parte civil, pues, es respetable, por supuesto, también, pero para el caso nuestro, yo estaría solicitando específicamente respetáramos esta fecha porque es la tradición que por muchos años ha llevado el Socorro, 16 de junio, día de la fundación del Socorro. Algo muy importante, el crecimiento del Socorro fue tan notorio que ya para 1712 se proyectó ser la ciudad de Coso y Otero, o sea, en ese entonces el rango de ciudad no lo tenía cualquier región, y efectivamente lo logró. Sin embargo, por un conflicto con los angileños, porque recuerden que los angileños siempre estuvieron en pelea con nosotros por territorio, por terreno, por títulos y todo, esa cédula real fue escondida, y entonces Socorro no siguió siendo ciudad, la famosa ciudad de Coso y Otero. Eso lo vinieron a saber los grandes historiadores años más tarde. Y ya en 1771, pues sí, Socorro logra su máximo título, que es ser Villa muy noble y leal del Socorro. Pero es importante establecer de que el poblado de blancos, o sea, el pueblo de los migrantes españoles, de las familias españolas, surgió acá. Chanchón fue un poblado de indios que fueron evangelizados por los franciscanos y obviamente allí se estableció una capilla de adoctrinamiento, donde se les daba doctrina, y algo muy curioso que cuenta la historia, los archivos, es que en ese entonces mandaron a pintar el cuadro a España, a Sevilla, el cuadro de Bartolomé Esteban Murillo. Ese cuadro llegó primero a Chanchón. Aún todavía no se sabe el por qué ese cuadro estuvo en tanta disputa, tanto por los indios como por las parroquianas aquí de la parte alta de nuestro poblado del Socorro. Efectivamente, cuando los indígenas fueron trasladados a Guane en el año de 1751, fueron comprados por Juan Maldonado de la Cerda, alguacil mayor de la Santa Inquisición, fueron trasladados a Guane, pero hay un dato curioso, a Guane se trasladaron fue con la imagen de la Virgen de Santa Lucía. Este cuadro que hay en la catedral, que lamentablemente muchos teníamos una equivocación, no es el cuadro original. Ese cuadro original de Bartolomé Esteban Murillo, lamentablemente por esas disputas entre los indios y las mujeres y los parroquianos del Socorro, se fue deteriorando. Ese cuadro fue mandado a reconstruir por Monseñor en el año de 1897 al maestro, en Bogotá, al maestro Krug. Es uno de los mejores restauradores que había en ese entonces, el pintor y escultor Grock. Ese cuadro lo restauraron totalmente. Hoy en día, prácticamente el cuadro que hay en el altar mayor, que fue restaurado por la misma iglesia, perdió su originalidad. Sin embargo, pues podríamos decir que es una de las obras de arte más bellas que data de la época de la colonia y que hoy en día conserva un marco de plata que fue elaborado en Nueva York. Y está en el camerín central de la iglesia catedral, y pues tiene como remembranza la imagen de Nuestra Señora del Socorro. Recordemos nosotros que la leyenda cuenta muy claramente que la señora con su niña bajaron al cura doctrinero de Chanchón, y efectivamente ahí lo dice muy claramente, que la Virgen solicita que en honor a ella en la parte alta se construya un poblado en su nombre. Y efectivamente los socorranos, cuando fundaron el Socorro, ese 16 de junio, en la escritura dice muy claramente, se donan los terrenos comprendidos entre la quebrada del Jaboncillo hasta la quebrada de la Guayacana, porque había un Guayacán grande, un poblado en honor a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. Sin embargo, pues el nombre se ha cambiado por diferentes aspectos. Fuimos a Antigua Provincia del Socorro. En 1887, lamentablemente, en 1886 nos quitaron la sede de la gobernación del Estado Soberano y Socorro se convierte en municipio del Socorro. La contracción lo permite por que somos a advocación de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. Y hay que salir de la duda, porque muchas personas creen que Socorro nació
allá en Chanchón, no. El pueblo indígena de Chanchón. Este tema tal vez es muy desconocido por la historiografía más reciente de Colombia. Pareciera ser que se cumple aquel adagio de los españoles de hacer tierra rasa con todo lo que fuera de carácter aborigen. Pues sí, reconocemos que la fundación del Socorro, donde está hoy, fue el 16 de marzo de 1683, pero para 1538, en el sitio que hoy ocupa la vereda de Chanchón, específicamente en donde el padre Guillermo Suárez organizó una capilla católica religiosa en honor al pueblo indígena de Chanchón. Allí funcionó por primera vez un casco urbano con todas las de la ley, digámoslo así. Había una sede de gobierno, había por supuesto un templo católico muy importante. Los españoles, cuando llegan a nuestra tierra, traían los conceptos de parques principales, de manzanas, de espacios para construir casas una después de la otra. Trajeron el concepto del adobe. Las características principales de las paredes típicamente españoles varía entre 80 y 1 metro de anchas cada una, porque fueron inicialmente construidas con adobe, que es el mismo ladrillo sin cocinar, pero de un tamaño bastante grande, y luego fueron reemplazadas por la tapia pisada, que tenía el mismo anchor y grosor de cada pared. Por supuesto puertas, por supuesto ventanas, un techo en doble agua para separar las lluvias y que recoja el agua lado y lado. Por supuesto el concepto de la teja, se habla de la teja española, esa teja de barro cocido que todavía utilizamos en nuestro medio, los balcones, las casas de 2 pisos, balcones, etc. Me queda un espacio para plantear la idea de qué tenían nuestros aborígenes en ese concepto cuando llegaron los españoles. No hay ni una foto, porque en ese momento no habían fotos. Han sido reconstrucciones por investigación científicamente organizada por algunas personas en Colombia. Y me voy a referir específicamente entonces concretamente al doctor Eliezer Silva Celis, profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, quien se propuso investigar esta temática, además de muchos otros aportes en historia de los chipchas, de la civilización chipcha. Por su investigación, él logró reconstruir el Templo al Sol en Sogamoso, aquí en Boyacá. Era una construcción absolutamente enorme, hecha con maderas muy gruesas, muy altas, con algunos 2 o 3 accesos a su interior. Internamente, el Templo al Sol estaba adornado de láminas y de objetos de oro que nuestros aborígenes entregaban en su concepto religioso. Ya dijimos, ellos no tenían concepto económico del oro, no tenían valor económico, era un valor religioso. Esta hermosura de templo, en su parte superior estaba cubierta por paja para evitar que, por supuesto, se inundara la parte interna cuando llovía y además que proyectara la sombra respectiva. No había la teja de barro. Esta era la forma que tenía ese monumento tan grande a la arquitectura aborigen. Esta es una foto tomada actualmente de la situación exacta del Templo al Sol en Sogamoso. Este templo fue saqueado por los españoles, su oro robado y fue incendiado en aquella época. Desapareció.
Esta es una reconstrucción con las características que ya dijimos. El pueblo de indios fue en el lugar donde no exactamente está la capilla o el simulacro, porque el padre Suárez, después de una investigación, un hombre muy juicioso, pues logró establecer de que se debería buscar un lugar exactamente para recordar de que ahí fue la primera ermita o capillita de adoctrinamiento de los franciscanos, para eso. Pero el lugar exacto, aún todavía no, porque arqueológicamente esta zona, lamentablemente yo tuve la oportunidad de acompañar al padre Isaías Ardila Díaz, fundador del Museo de Guane, cuando yo trabajé en la Casa de la Cultura, y bajamos a Chanchón, a la finca de Morato, más concretamente al lado de la Gamboa, y el padre más o menos por archivos decía de que hacia el otro lugar había sido la capilla. Pero bueno, eso no es tema de discusión. Obviamente hay unos errores, y yo siempre lo he dicho, y he tratado de corroborarlo, pero pues, lamentablemente, pues, por ejemplo, allá dicen que ahí murieron 5.000 indígenas chanchones. No, en ese lugar no. El lugar no fue donde está la capilla, es que curiosamente hay una placa ahí donde dice que murieron 5.000. El lugar de 5.000, que fue denominado así, es porque se cree que durante la invasión de los conquistadores, o más concretamente de Martín Galeano, que fue el conquistador de esta región, pudieron aproximadamente haber muerto 5.000 indígenas, pero no quiere decir que de un solo estartazo mataron a 5.000 indios, y de ahí pues el nombre de la quebrada 5.000, y es como dato curioso. En la Casa de la Cultura hace muchos años alcanzaron a ver unos cráneos de algunos de los indígenas que cayeron a manos de los españoles. Entonces, esas son cositas importantes que debemos ir aclarando a través de estos espacios que son tan importantes para nuestra historia y para la historia del Socorro. Lo importante de esto es, y yo siempre lo vengo recalcando, es que utilicemos las fuentes de archivo, que son las únicas fuentes de información, porque lamentablemente a veces buscamos en en el mismo internet, en esas páginas, en esos recursos educativos digitales, encontramos lamentablemente fechas que no concuerdan realmente con la archivística. Caso particular, si nosotros pasamos allá por la calle Real, segunda calle Real, que la cambiaron por el Paseo de la Insurrección, pero bueno, eso está bien, porque recuerden que las dos calles eran la calle Real, que es la que baja desde el convento hasta el parque, y la segunda calle Real, que es la que atraviesa hasta la Chiquinquirá. Hay una placa de Fontur que dice en la parte de arriba Casa Consistorial. Hay un error, la Casa Consistorial fue la casa donde Manuela Beltrán arrancó el edicto real, que es en el Banco Cafetero, y la Casa de los Estancos Reales, donde la mulata Magdalena quitó los sellos, es donde hoy en día está la Casa de la Cultura. Entonces fíjense que hay cositas interesantes y muy buenas, y que nosotros lo que queremos es resaltar con fuentes primarias, con fuentes importantes, que yo siempre he venido describiendo, y agradezco muchísimo a Paso Televisión, porque este es un espacio muy bonito para que nosotros los socorranos estemos muy atentos a la investigación y conozcamos un poquito más de nuestro bello municipio del Socorro. Quienes somos muy católicos, obviamente, en los archivos eclesiásticos, por tradición oral, porque eso se hizo fue a través de la tradición oral, se empezó a conocer o a hablar que aquí en una partecita alta, donde vivía una familia humilde, había una niña desobediente, y entonces la mamá acudió al cura encomendero de Chanchón para contarle lo que las actuaciones de la niña, y entonces esa leyenda se fue creando probablemente por dos aspectos: didáctico, pues para crear conciencia de que no se debe desobedecer nada dentro de los niños, pero a la vez por cuestiones de cuento, de leyenda, de tradición, pues la iglesia hace referencia de que a raíz de la solicitud de la Virgen a la mamá de la niña de ir y informarle al
cuando se le apareció el diablo a la niña que se la iba a raptar, la Virgen aparece con su mazo encadenando al diablo, y que la mamá cuando se arrodilló le dijo: Virgen Santísima, ampare a mi hija y favorezcame. Entonces la Virgen aparece y le dice a la mamá que ve donde el sacerdote para que se construya un poblado en mi honor. Entonces, pues como fuente real no la hay, o sea, es más contada por tradición de la iglesia. Entonces, cuando se fundó el poblado, pues dice que efectivamente se donan los terrenos, y en el archivo está a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, y obviamente el Valle de Chanchón, para nunca olvidar de que en ese lugar, por eso había esa oscuridad de que si Socorro nació en Chanchón. No, Socorro no nació, porque es que el nombre es español, Socorro es un nombre español. Esto fue un pueblo de blancos, la arquitectura, aquí no habían chozas, aquí no hubo nada de eso. Obviamente, en la época de la colonia se mantuvieron los indios aparte y los blancos aparte. Por eso cuando trasladaron los indios a Guane fue por una discriminación, porque no iban a permitir que esos indios siguieran acá, y los confinaron en el pueblito de Guane. Recuerden que Guane fue un curato, o un cacicazgo, perdón, de los indios Chanchón. Entonces, pudo haber sido como una parte de la iglesia mantener vivo esa leyenda, esa tradición a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, y obviamente se convirtió en nuestra patrona. Por eso digo que sería muy bueno que la fiesta del Socorro, porque es que Socorro inclusive es más antiguo que muchos pueblos, inclusive que San Gil, pero como se toma el 16 de junio de 1683, San Gil fue un año antes, y hay muchos poblados en Girón, inclusive lo toman. Si nosotros tomáramos el año de 1570, que existe en los archivos la fuente donde dice que ahí se construyó una capilla, que según las investigaciones de los grandes investigadores de patrimonio, esa capilla que tumbaron ahí en 1867, recuerden que la catedral o la Basílica Menor se empezó a construir en 1873. En 1869 derrumbaron un templo muy idéntico a esa iglesita de Confines y de Oiva. Entonces, para mí hubiese sido un patrimonio más lindo, una capilla de esas tan hermosa, que viene de 1570. Y no lo digo yo, lo decía Horacio Rodríguez Plata, Ramiro, y Ana Isabel Urrea, una investigadora. Ella clarifica de que la fecha exacta que deberíamos tomar los socorranos como fundación o año es 1570. Pero respeto, porque eso se hizo por parte de la iglesia. Por eso es que se celebra la fiesta de la patrona de Nuestra Señora del Socorro, no la fundación, porque si habláramos de fundación deberíamos tomar el año de 1570. Son daticos curiosos que, ¿cómo los pueden refutar? Pues visitando los archivos, y los invito a que en la biblioteca y en la Casa de la Cultura está el archivo notarial. Ahí es donde uno sale de la duda. ¿Será cierto que la fecha debe ser 1570? Es más, para terminar, también otra fecha de fundación sería en noviembre de 1683. ¿Por qué en noviembre de 1683? Porque fue cuando en Santa Fe, Bogotá, le otorgaron el título de parroquia de Nuestra Señora del Socorro. O sea, cuando oficializaron por escrito la iglesia. Recuerden que la iglesia inicialmente en toda esta región era quien tenía todos los dominios. Es más, la iglesia hasta hace muchos años manejaba toda la parte notarial, económica y todo. El origen oficial de la población fue el final de grandes esfuerzos de gentes industriosas que se fueron reuniendo poco a poco desde 1545 a 1684, marchantes venidos de distintos lugares y que lentamente construyeron sus moradas. Hacendados blancos propusieron en 1683 la erección de una parroquia agrupadora del vecindario de blancos y mestizos que se había asentado en las estancias de la provincia. Apoyándose en la argumentación segregacionista que postulaba la creación de dos repúblicas sociales separadas, la de los indios en sus pueblos y la de los blancos en parroquias y villas. Más de 40 vecinos iniciaron el proceso de erección de la nueva parroquia el 15 de abril de 1683, cuando otorgaron su poder a Blas García de Cabrera, residente en el Valle de Chanchón, para que realizara las gestiones pertinentes en la ciudad capital del reino. Relataron, en primer lugar,
su necesidad de una mayor atención religiosa, pues, aunque estaban adscritos a la doctrina del pueblo de indios de Chanchón, querían tener sus propias cofradías y hermandades, además de las otras ventajas que se derivan de tener asignada iglesia propia. En segundo lugar, registraron el crecimiento poblacional que se había controlado en la zona, que ya sobrepasaba las 400 personas cabezas de familia. Para cumplir con uno de los principales requisitos, cuál era de la disponibilidad del terreno donde se trazaría la parroquia, el 16 de junio de 1683, los señores el alférez real Josep Díaz Sarmiento y su hijo Juan Díaz, lo mismo que el alférez real José de Archila, residentes en la provincia de Guane, donaron unos terrenos localizados entre la quebrada que llaman del Guayacán hasta la quebrada de Jaboncillo, dándose así inicio a la nueva parroquia, que llevaría por nombre Parroquia de Nuestra Señora del Socorro. El Socorro, a través de la historia, ha logrado ser ciudad de Cosio Otero, 1712, capital de la antigua provincia del Socorro, 1795, capital del Estado Soberano de Santander, 1861, 1886, municipio del Socorro a partir de 1887 hasta la fecha.